Muy buenas tardes para todos los presentes dentro de la presente diligencia. Nos presentamos como el grupo de abogados representante de la parte demandante, es decir, la empresa Construcciones Alicate dentro del presente proceso de arbitramiento. El grupo está conformado por los abogados Julián Alfredo Rivera, José Alfredo Ropero, Andy Esteban Peña y Mariet Reyes. Vamos brevemente a hacer una exposición del caso del contrato Cucusma. Y nuestro abogado Julián Rivera hará una breve reseña de los hechos relevantes. Nuestra abogada Reyes revelará las cláusulas contractuales más importantes dentro del contrato y para que finalmente nuestros abogados José Ropero y Andrés Esteban Peña eh, estipulen nuestros argumentos principales que pretendemos hacer valer todo el presente proceso. Doy la palabra entonces en ese orden de idea al doctor Rivera para que haga una breve exposición de los hechos para contextualizar mejor nuestra teoría del caso y nuestra defensa. Muchísimas gracias, doctor Elkin. Entonces, los hechos se pueden resumir básicamente en que los estados en controversia por mucho tiempo fueron un solo estado, el cual siempre protegió los derechos de los indígenas que habitaban la Sierra de la Unión, que se encuentra actualmente en la mitad de los dos estados. A raíz de la necesidad que vieron estos de contar con mejores condiciones económicas y de infraestructura, constituyeron una fiducia llamada trust con el objetivo de licitar públicamente la construcción de una vía que comunicara las capitales de los dos estados, lo que obviamente pues beneficiaría la economía de ambos. La adjudicación de la licitación se llevó a cabo el 4 de marzo de 2016 a la empresa que representamos, Construcciones Alicate S.A. ¿Sí? Pues valga decir que es una sociedad constituida con sede social en Melodia y cuyo accionista es el magnate Frank Alicate. Este contrato de concesión fue suscrito el 23 de abril de 2016 por un valor de 600 millones de dólares. Durante la etapa de ejecución de la obra se presentaron situaciones de fuerza mayor que hicieron decretar la suspensión por 3 meses de la obra, lo que ocasionó retrasos a la empresa. ¿Sí? Esta lo que hizo fue tratar de ceñirse a las nuevas indicaciones que dieron los estados. Sin embargo, esto ocasionó un costo adicional de 200 millones de dólares que debían ser pagados como anticipo, lo cual nunca pasó. Entonces, por lo anteriormente mencionado, la obra concluyó por fin el 5 de diciembre de 2018, fecha en la que se solicitó el pago del anticipo, a lo que se obtuvo respuesta de que la fiducia había dejado de existir y que no se podía pagar. Entonces, básicamente, esos fueron los hechos. Muchas gracias, señor Julián. Entonces, ya teniendo claro los hechos estipulados, el objeto y el cumplimiento del mismo, las fechas, la fiducia o el patrimonio autónomo que se conformó y el objeto obviamente era la construcción pues de la autopista entre Costa Dorada y Marmitania, que lo que iba a permitir era un mejor desarrollo económico de los pueblos. En ese orden de idea, nuestra doctora Reyes nos hará una mención de las principales o las cláusulas más importantes que encontramos dentro de ese contrato. Doctora Reyes, tiene la... Bueno, de acuerdo al el tratado internacional celebrado entre estados de los estados de Costa Dorada y el estado de Marmitania, denominado Cuscumá, la cláusula compromisoria número 38, que nos habla de que toda diferencia que surja del presente contrato o con relación al mismo entre el trust y las construcciones Alicate será sometidas a arbitraje según el reglamento del arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. Además de la cláusula anteriormente mencionada, también tenemos la cláusula compromisoria número 44 que nos habla de las adendas, perdón, que dice que estas se podrán modificar en el contrato cuando se ha celebrado una o más adendas, y esto
en el entendido que es el procedimiento para enfrentar los eventos o dificultades que se hicieran imposible la construcción de la autopista. Muchas gracias, señora Mariette. Entonces, para resumir un poco lo que entramos en contexto, tenemos una cláusula compromisoria, entonces, por un lado, que nos dará el derecho aplicable en nuestro caso, que más adelante los pondremos. Por otro lado, nos da la cláusula que nos limita o nos estipula cuál es la manera de adicionar al contrato, precisamente en esa órbita de querer cumplir, que fue lo que nuestra eh, poder dante precisamente realizó. La otra cláusula importante que referenciaba también nuestra abogada Mariette es que frente a un caso de fuerza mayor, pero ese caso de fuerza mayor debe ser impredecible, pues se haría una suspensión de, el contrato. Ya estipuladas nuestras cláusulas que queremos hacer ver de manera importante, entonces le doy la palabra a nuestro abogado José Ropero, quien nos indicará el derecho aplicable, y más adelante pues a nuestro abogado Andy Esteban Peña, quienes básicamente concluirán con los argumentos principales de nuestra teoría del caso. Tiene la palabra, señor Ropero. Gracias, doctor Elkin, muchas gracias. Bueno, ya tomando un curso sobre este caso y hablando sobre el derecho aplicable, podemos hacer un énfasis específicamente en el hecho de que hay una objeción respecto de la competencia por parte de los estados de Costa Dorada y Marmitamia. Resulta importante decir que la objeción de esta competencia presentada por estos estados se sostiene que el tribunal arbitral es el competente. Debido a la cláusula que ya nos mencionó la doctora Reyes anteriormente, la cláusula 38, en donde nos hace referencia a que este contrato tiene una relación con el TRUS y sus construcciones, y que debe ser sometida en el evento de que haya así las cosas y de acuerdo a lo establecido en la cláusula número 38, nos encontramos en que este conflicto se debe resolver ante un tribunal de arbitramiento. Lo anterior significa que esta cláusula cumple con un elemento esencial en donde hay un convenio arbitral, ya que las partes pues manifiestan su voluntad de someterse a dicho arbitraje y que lleguen a darle durante su ejecución, durante la ejecución de la obra. Por otro lado, dicha cláusula arbitral resulta ejecutable conforme a lo señalado en los artículos 2, 4 y 5 de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, proferida por la CNY, que es la Convención de Viena, discúlpeme, es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de los laudos arbitrales internacionales. Acompañando los artículos 35 y 36 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial, porque no existen motivos fácticos o jurídicos que impidan la ejecución del laudo. Es por ello que los convenios pertinentes han sido ratificados y el acuerdo es eficaz y por ende la cláusula resulta ser ejecutable. Por otro lado, pues podemos ver que la jurisprudencia internacional, como la doctrina, han manifestado que cuando se ha aceptado un pacto arbitral, esto también implica renunciar a la inmunidad de jurisdicción de la que gozan los estados y las entidades poseídas por ellos. Y esta inmunidad de jurisdicción es entendida como ese principio derivado de la soberanía independiente e igualdad de los estados que impide que un estado o sus órganos de gobierno o sus bienes puedan ser sometidos a la jurisdicción de otro estado.
Pero como se dijo anteriormente, en este caso, pues los estados no pueden gozar o utilizar su inmunidad o jurisdicción para proceder a negar la competencia de este tribunal de arbitramiento. Gracias. Muchas gracias, señor Ropero. Entonces, una vez establecido por qué no está llamado a prosperar la excepción esgrimida por la parte demandada en cuanto a la jurisdicción aplicable y establecido por qué nos encontramos frente al Tribunal de Arbitramiento precisamente en aplicación a esa cláusula compromisoria contractual. Entonces, quiero dar la palabra al doctor Andy Esteban Peña, quien nos indicará los demás argumentos que hacen parte de nuestra teoría del caso. Tiene la palabra, señor Andy. Muchas gracias, doctor Erkin, muy amable. Bien, es de gran importancia darle claridad a la cláusula 44 en tenor de la Convención de las Naciones Unidas, la cual regula toda la parte de mercadería, toda la parte de contratación, la cual en sus artículos 29 y 8 nos hacen una mención muy importante, la cual es la modificación de dicha cláusula con una interpretación a las intenciones de nuestra parte, la cual sería el contratista. Estaríamos frente a una cláusula que no es de ímpetu obligatoria o, por así decirlo, que fuera rígida. Al contrario, si nuestro cliente siempre demostró esa intención real de celebrar el contrato con el fin de cumplir los fines y esencias del Estado, los cuales no fueron permitidos por parte de la tribu, la cual fue la causante de la mayor parte de los daños que sufrió pues la obra, fueron quienes nos detonaron obras ya terminadas que no pudieron dar el cumplimiento al objeto como tal. Es así que para nosotros es de una imperiosa forma poder solicitar a ustedes que sean tomadas en cuenta esas cartas y esas solicitudes que se le hicieron a los estados en gran oportunidad para que se tomaran esas prevenciones con el fin de que no se causaran esos perjuicios, lo cual el contratista fue una víctima dentro de estos actos. Ahora bien, sabiendo que la concesión que se le iba a otorgar a nuestra empresa no se pudo llevar a cabo, nos causaron un gran perjuicio. Como si fuera poco, ahora que la fiducia nos aducen que venció, es otra parte que realmente es culpa sola y exclusivamente de los estados, causándonos un perjuicio por una suma de $200 millones, los cuales en su momento nosotros debimos compensar a la gente, compensar la obra, porque este dinero se invirtió, pero no se pudo retribuir. Ahora bien, el artículo 1.7 de los principios de UNITROIT hablan de la buena fe y de la lealtad negocial, la cual se utilizó en propio provecho del Estado y no nos permitió que ellos poder recibir de ellos una actuación en verdadera fe para que esto no estuviera sucediendo, que por el contrario estuviéramos pudiendo gozar tanto el Estado como nosotros de un contrato que tenía bastante proyección. Es así que solicitamos a ustedes, señores tribunal, nos alleguen este derecho que nos arrebató el Estado. Agradecemos a todos por darnos esta oportunidad de la intervención. Muchas gracias, señor Peña. Aunado a lo que establece nuestro abogado Peña, es importante entonces referenciar el abuso frente al cual nos encontramos por parte en un primer momento de la fiducia y posteriormente por los estados de Costa Dorada y Marmitania. Más aún cuando fueron ellos quienes nos indicaron que no debíamos hacer el acto de ellos o la intención de ellos que se puede desprender de las cláusulas y de los artículos de las convenciones que referenció nuestro abogado Peña,
es precisamente el actuar, precisamente la intención de ellos, que de manera escrita fue no paren la obra, que fue precisamente la constructora lo que hizo. La intención tanto de ellos como de nuestra poderdante fue precisamente darle esa terminación al contrato, que fue lo que se hizo, realizar la autopista en esos escenarios donde los indígenas no tenían como ese asentamiento ni esa injerencia, mientras se llegaba a un acuerdo precisamente entre ellos. Entonces fue la construcción que se dio por parte de nosotros de la totalidad de la autopista entre Sierra de la Unión y Costa Dorada y entre Sierra de la Unión y Marmitania. Desde ahí, porque Sierra de la Unión era precisamente el escenario donde los indígenas protegían sus costumbres, su fauna y su flora. Entonces nos encontrábamos frente, como lo indicaba bien nuestro abogado Andy, frente a el aprovechamiento de la cláusula. Por tal razón hubo por parte de nosotros el cumplimiento del contrato, y a razón de ello pues pedimos que se nos dé el derecho, más aunado porque el tema contractual no solo era la construcción, sino también la concesión y posterior operación de la autopista, que obviamente no se va a poder dar, y que desprendida de estas acciones de la operación era que nuestra poderdante iba a tener una ganancia de acuerdo a la operación que ella iba a tener en los peajes. Es así como estipulamos nuestra teoría del caso, y por los anteriores argumentos pues solicitamos el pago de las estipulaciones que se hicieron en la demanda. Muchas gracias a todos los presentes.